Bienvenidas y bienvenidos, amigos del Plan, a un programa especial. Hoy día nos alejamos un poquito de la contingencia porteña y tratamos de observar, por qué no decirlo, el mundo, la región, el país, nuestra zona, a partir de un tema político que esperamos hoy día poder desarrollar junto a mi gran amigo Boris Kuleva. ¿Cómo estáis, Boris? Bien, o sea, no estoy preocupado, estoy tan preocupado como tú. Nosotros, pese a que nos definimos como un medio hiperlocal, tenemos problemas globales que nos están afectando y que amenazan con llegar hasta acá, pues. Correcto, y nos referimos fundamentalmente a este fantasma de la irrupción a nivel global de la ultraderecha, de las miradas conservadoras, de retroceso de derechos que pensábamos ya estaban muy adquiridos a nivel social. Cosas que estaban resueltas por la humanidad. Hemos vivido y estamos todos viviendo hoy día una amenaza de retroceso, pero antes de abordar quizá el meollo del asunto que vamos a desplegar hoy día, Boris, quisiera algunas definiciones, porque al igual como hay mucha gente que cree que el mundo de la izquierda son todos comunistas, hay también la caricatura de pensar que todo el mundo de la derecha es fascista. Me encantaría que pudiéramos, desde tus investigaciones que hay hecho, poder diferenciar algunos conceptos que nos permitan entender mejor este fenómeno de la oleada hiperconservadora. Por supuesto, César, estuve investigando, tú sabes, ahí en mi biblioteca, ChatGPT, lo que nosotros conocemos como fascismo históricamente no es lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Porque el fascismo tiene una diferencia muy grande con esta nueva corriente, digamos que de ultraderecha populista. Y es que en el fascismo había un líder, un caudillo que representaba al Estado, y el Estado lo era todo. Un Estado totalitario, ¿cierto?, que manejaba desde la vida privada hasta la vida privada. En cambio, esta nueva oleada es anti-Estado. Fíjate tú que Milei, Trump, ¿cierto?, todos hablan de que el Estado... porque uno quiere hacerlo desaparecer. Aquí mismo, ¿cierto?, se habla de los parásitos del Estado y opta más bien por un mercado anarcocapitalista, ultralibre, que regule las vías. Entonces, en ese sentido, hay sutiles pero importantes diferencias, ¿no? Entonces, diría, como primera reflexión, si te parece, Boris, el uso del lenguaje básico, ¿no? En la medida que identifiquemos estas ideas que nos rodean y no las caricaturicemos y no caigamos en el lugar común, probablemente tenemos más herramientas para poder debatirlas, enfrentarlas y, por qué no, también derrotarlas. Esta ultraderecha que estamos viendo globalmente no es fascismo, es la droga de entrada al fascismo, pero no es fascismo. Es como una etapa inicial. Claro. Oye, algunos elementos en común tú ya los nombrabas, ¿cierto? Sí. Esta fe absoluta en el mercado, claro, donde toda regulación es vista como una amenaza. Voy a decir algo más, una mirada bastante machista, ¿no? Sí. Donde las visiones de evolución de los derechos de las mujeres quedan postergados. O sea, son un grupo que es directamente antifeminista y anti lo que ellos llaman la ideología de género. Correcto, y también otra caricatura que creo yo ellos han instalado es esto de relativizar las temáticas medioambientales. Son negacionistas del cambio climático. De hecho, fíjate que donde ha tenido un caldo de cultivo muy importante la ultraderecha justamente son los grupos conspiracionistas. ¿Qué te entiendes? Conspiranoicos. Correcto. Con cierto, todo esto de que, entonces los reptilianos, para nadie es un misterio que hasta hace unos años ser estúpido era motivo de vergüenza. Y actualmente esto parece que... parece que fuera bonito, parece que está de moda ser estúpido. Sí, pues todas estas temáticas que a ratos realmente, no sé si te ocurre a ti, a lo mejor coincidimos en esto, como que parecían tan lejanas esta idea del terraplanismo medioambiental. ¿Cómo vamos a estar en manos de esta gente? Y resulta que crecientemente a nivel global, hoy día estamos viendo experiencias en Europa, en Estados Unidos, en el mismo Cono Sur, Argentina. En Occidente, más bien, para redondear todo el Occidente, estamos viendo esta oleada ultraconservadora, ultraderechista, populista. Y que yo creo que tienen un elemento que, fíjate, en otros países, estoy pensando en Alemania, se han identificado muchos de estos pensamientos como definitivamente peligrosos para el orden institucional, para la misma democracia incluso. Y por eso quisimos hacer este programa, pero traemos una sorpresa, un elemento quizás diferenciador de otros programas que hemos hecho en el Plan, y es que quisimos preguntarle a personas que no viven en Chile, ¿no?, que han enfrentado quizás con más cercanía con los últimos meses o años la llegada de esta oleada. Ya llegó el tren de ola ultraderechista en el mundo. Correcto, es un poco un viaje en el tiempo, ¿no? Y alguien del futuro venga. Exactamente, eso quisimos hacer. El error que estamos por cometer. Y el primero de ellos se llama Pablo Leal. Pablo Leal me suena. Es un chileno que está viviendo en Argentina hace varios años y lo contactamos para que nos contara precisamente él cómo es esto de
la llegada de estas miradas conservadoras o libertarias, como ocurre en Argentina, con la diferenciación de que han llegado a través del voto. Porque antiguamente todas estas miradas más conservadoras tenían de aliada a los ejércitos, los golpes de Estado, las armas, pero hoy día la arma, vaya paradoja, es precisamente el voto. Y en Argentina la ultraderecha ya se instaló a través de las urnas, y le preguntamos a Pablo Leal cómo es esto de que la derecha se instale a través de las urnas que hay ahí entre medio, y de qué manera esto también nos puede tocar a nosotros. Así que vamos a ver este saludo de Pablo y este comentario que nos manda acerca de la llegada de la derecha a través de las urnas. ¿Qué opino del avance de la ultraderecha a través de las urnas? Creo que hay como una especie de cansancio del discurso de las izquierdas en general en el mundo, como con la modernización de ese discurso o de esa idea. Siento que la ultraderecha o las derechas más tradicionales como que han sabido captar ese hartazgo de estas como pseudoizquierdas o izquierdas populistas o izquierdas clientelistas que han habido en el último tiempo en América o en otros países. Y han capturado este voto a través del concepto tan banalizado como la palabra libertad. Fuerte la advertencia que nos hace Pablo desde Argentina. Lo que están viviendo con Milei es algo que parece como de una distopía, así como una historia que... como una tragicomedia. Una tragicomedia, ¿no? Pero es que ¿sabéis que lo peor es que Milei no es el peor? Po. De hecho, Milei es como... tiene como un tepe. Es como mini-me. Claro, es un minion de uno mucho peor, que porque maneja no un país, sino que parece que el mundo entero. Porque es... Déjame adivinar. ¿Cabello medio naranjo? ¿Piel naranja? Piel naranja, cabello amarillo, ojos medio blancos, conducta libidinosa. Medio amigo de Epstein. Nos referimos a Donald Trump, disculpa. Oye, diríamos el sumo pontífice de esta oleada global. Yo diría el ejemplo que han seguido varios de sus imitadores, cosplayers que tiene repartidos por el mundo. ¿Cómo será que Donald Trump se compró el Partido Republicano en Estados Unidos y en respuesta, como somos tan copiones, acá, ustedes saben, pues Katz sacó el Partido Republicano y la versión rasca de Katz, que es como Milei, creó el Partido Libertario. Y acá también salió el Partido Libertario. Oye, es que hay que decir que la creatividad no es la fuerte de estos globos. Del ultranacionalismo, del que tanto vocifera, se llena en la boca a esta gente. Oye, pero la cuestión a lo que me refiero es que Donald Trump, también el precursor de la prepotencia y la estupidez como forma de hacer política, que es lo que la lleva actualmente cuando hablamos del fascismo, ¿cierto? El fascismo siempre se ha basado en la violencia militar para imponer a través del terror, ¿cierto?, su ideología. Estas corrientes ultraderechistas populistas que no tienen mucha ideología, pero sí manejan una violencia que es la violencia digital. No me cabe duda, y de hecho Donald Trump creó su propia red social para poder lanzar sus verborreas, sus amenazas. Bueno, toma en cuenta que esto de insultar al opositor, esto de humillar incluso a niños, ¿cierto? Personas discapacitadas. O situación de discapacidad. O personas con discapacidad. Eso es lo más preciso. Hay un... Él ya en su primer gobierno, ¿cierto? En su primera campaña ya anunció estupideces. Sabíamos que de estupideces. Esto quería que los mexicanos construyeran un muro y lo pagaran ellos mismos, quería comprar Groenlandia, quería salirse de la OTAN. Oye, pero ¿sabes qué? A mí lo que más me inquieta es que a partir del poderío militar estadounidense, muchas de estas cosas que son a todas luces estupideces, pareciera que se terminan instalando como verdades y nadie se atreve finalmente a contradecir a Trump. O sea, hay una horda de gente como nuestro vecino presidente argentino que incluso aplaude ese tipo de estupideces. Fíjate que hace poco se creó una campaña, un movimiento que se llama No Kings, no reyes, no queremos reyes. Sí. En respuesta precisamente a este autoritarismo totalitario que está tratando de imponer Donald Trump. ¿Y sabes cómo respondió el muy maduro? No. Mira. Se puso una corona, el ridículo. Hizo una parodia en que con inteligencia artificial él, manejando un avión, bombardeaba con caca a los manifestantes. Fíjate, esa es la respuesta de un presidente de la República, del presidente del país más importante del mundo de Occidente.
Hoy voy a decir lo más patético sí, del mundo, gente en Chile. Vimos por ahí a la diputada Flores, la viste como bailando al ritmo de las músicas de Donald Trump con un jockey rojo. Realmente en el extremo máximo de la condición del colonialismo mental, la estupidez, La genuflexión. absoluta y el ridículo máximo, porque yo creo que finalmente esa es la paradoja con Donald Trump. Toda la humanidad sabe que el tipo es un prepotente, a ratos muy ignorante, con formas absolutamente ajenas a la diplomacia internacional, y todos lo miramos diciendo, ¿cómo puede ser que este loco sea el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo? Pero igual le terminan haciendo caso. Igual impone sus términos, igual presiona para acuerdos internacionales, eleva los aranceles. Es realmente una locura la que estamos viendo. Y yo creo que la historia, la historia universal, va a describir este periodo asociado a Donald Trump como uno de los periodos más bochornosos del mundo. Pero sabéis que, como tú decías, Argentina no se ha quedado atrás. No. ¿Y a quién tenemos en estos momentos? Trajimos también un invitado para que nos comente. Este es un argentino de verdad, de Rosario. Nativo argentino. Héctor Hugo Chiafino. Chiafino, sí. Chiafino. Él desde Rosario, como decís tú, Nos explica más o menos cómo está este avance de la ultraderecha, cómo él lo ve desde su experiencia propia en Argentina. Veámoslo. Lo encuentro pésimo el impacto, porque el impacto es gran diferencial, o como se quiera llamar, de clases sociales. Por ejemplo, ha generado una enorme cantidad de pobreza. Han echado 300 y pico mil personas del trabajo hace poquito, esta semana, y no sé cuántas van ya, y genera pobreza, hambre, el impacto de la ultraderecha en un país como la Argentina. Robos, todo tipo de cosas que son negativas. Eso es el impacto que tiene la ultraderecha en un país como el nuestro. Es totalmente pésimo. Esa es mi opinión. oye, interesante lo que nos comentan desde Argentina, nuestro amigo desde Rosario, hablándonos de la realidad argentina. Y la verdad, yo creo que para todos los que vivimos en nuestro país, Chile, esto de lo que está ocurriendo en Argentina no nos deja de llamar la atención. De partida, muchos, cuando Milei se presenta candidato, muchos dijimos acá, oye, los argentinos tienen un nivel de educación más o menos decente. Tienen tanta librería como farmacia nosotros en las calles. Oye, y lo otro es que se ve gente con una culta, pero así todo, a través de las urnas, instalan a un personaje como Javier Milei, que aparte de un look absolutamente llamativo, que eso no tendría nada de malo. Se parece a Rumpelstiltskin de Trek. Oye, lo otro, lo llamativo es que usa cuatro chaquetas o chaquetas o campera. De cuero. Terrible. Yo no sé si anda abajo con algún chaleco antibala, no tengo idea. Pero con calor debe andar. Curiosidades, hizo su campaña con el símbolo de la motosierra, que yo creo que es interesante porque en el fondo, ¿qué es lo que simboliza la motosierra? Un corte, ¿cierto? Una podada, un descabezamiento de lo que él en un momento identificó como las élites o la casta, él le llamaba ya. Una versión más terrorífica de lo que acá fue la retroexcavadora. Más o menos en su momento, pero pasó peor a la retroexcavadora. Con una motosierra, se cree Jake. La motosierra es una cosa sanguinaria que incluso el tipo como que la exportó, andaba de gira por el mundo con su motosierra. Otra curiosidad que hace preguntarnos sobre la salud mental de este personaje, él interactúa con un perro muerto que él tiene, dice que tiene contactos como hacia el más allá y conversa con su perro, que bueno, no hay nada de malo que tenga un perro regalón, todos tenemos nuestras mascotas, pero que él sostenga tan suelto de cuerpo que tiene interacciones con este animalito muerto. ¿Qué tipo de interacciones? Por lo pronto metafísica, y se le ha cuestionado mucho también que él introdujo dentro de las altas esferas del poder en Argentina a su hermana. ¿Qué tipo de interacciones? Bueno, no, se ha especulado ahí con temas más de la vida personal, pero Bueno, acá la derecha está con los primos, estamos, o sea, es una condición para eso salir. No ocupamos al cielo, ¿no? Bueno, ahí está el amigo Milei con su hermana cerca, en un cargo absolutamente de confianza, en el que tampoco ha estado poco salpicado o no ha vivido de lejos la idea de la corrupción. Se le ha acusado a ella de estar metida en líos de coimas y recientemente también en un lío de narcocandidatos. Narcocandidatos. Que se han demostrado públicamente sus vínculos con las mafias y cercanía con el gobierno.
Pero pese a ello, Boris Kulevan, una de las paradojas que yo creo que sostienen este programa, la ciudadanía argentina en las últimas elecciones parlamentarias apoyó a Milei y su gobierno. Cuando todos pensamos que con la estupidez que está haciendo, con el nivel de delirio que está manifestando a través de sus videos, a través de sus recitales. Oye, cantando y destruyendo canciones del rock argentino, el sagrado rock argentino, vilipendiado. Yo pensaba que después de ese cringe era imposible que este tipo, si es cierto, ganara las elecciones Y parlamentarias. la ganó. Ahora, no son pocos los que dicen que fue esto muy marcado porque Donald Trump, de nuevo, el personaje máximo, mandó a decir de que si el loco no ganaba las elecciones parlamentarias, él iba a cortar el flujo de plata hacia Argentina, así que no son pocos los que piensan que en realidad Milei gana estas elecciones parlamentarias a partir de la amenaza de Donald Trump de cortarle la mano. Podría ser una genuflexión indigna, ¿cierto? O si no, derechamente yo encuentro ya un intervencionismo de Estados Unidos en las elecciones. Oye, fuera de toda esta payasada, yo creo que hay un tema que es serio, sí, en Argentina, y que tiene que ver con cosas que se han sabido allá y que tienen que ver con la represión, con la violencia también que el Estado está ejerciendo hoy día sobre las visiones anti-gobierno, ¿cierto, Donald Trump? Porque aunque no lo crean, Las disidencias. todavía que hay personas en Argentina, muchas personas que les da vergüenza al punto que han llegado y que se han manifestado y que han sufrido la represión, no solamente a nivel físico, también a nivel digital. Y tenemos una amiga desde Argentina. Ella es Mara Mallorquín. Mara Mallorquín. Sí, ella desde Buenos Aires, una amiga argentina, nos ha enviado también su testimonio respecto de ese aspecto que tiene que ver un poco con la violencia a la que están hoy día expuestos las visiones que van a contrapelo del gobierno actual en Argentina. Vamos a ver este video que nos mandó nuestra amiga desde Argentina. Javier Milei gobierna a través de la violencia. Si queremos ver un ejemplo de lo que significa esto, todos los miércoles jubilados y jubiladas, mujeres organizadas, personas con discapacidad, personal docente, personal sanitario se manifiestan frente al Congreso de la Nación para defender y exigir sus derechos. Sin embargo, todos los miércoles sistemáticamente son violentados, reprimidos por las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, actual senadora electa. Bien, y continuando con este programa especial del Plan, para ver este panorama general de amenazas, de este fantasma que parece que se nos viene encima, con las miradas conservadoras, la ultraderecha, el neoconservadurismo y el protofascismo, vamos a decir, un país, aparte de Estados Unidos, que ya hablamos de él, de Argentina, que es este vecino que nos avergüenza, con vergüenza ajena a rato, un gigante del cono sur que es Brasil, también hizo su pasada recientemente por un gobierno de ultraderecha, pese a que Brasil históricamente siempre ha sido un país un poco a la vanguardia, diría yo. Orden y progreso. Sí, no, interesante, siempre las diversidades han encontrado en Brasil una especie de oasis, miradas como más modernas, podríamos decir, del mundo. Un país alegre. Y conectado como con el mundo, ¿no? Brasil juega como en los BRICS, en las grandes esferas del globo, pero tuvieron esta regresión con el gobierno de Bolsonaro, que a todos también nos sorprendió un poco desde el Cono Sur, fundamentalmente con retrocesos muy vinculados al tema religioso. Hubo una alianza ahí entre el gobierno de Bolsonaro y los grupos de evangélicos, que son muy fuertes en Brasil, y en esa combinación de la ultraderecha, de las miradas religiosas, en Brasil se vivió un retroceso que lamentablemente para los hermanos brasileños coincidió con la pandemia. No me digas que estos grupos antivacunas estuvieron a cargo del país más grande de Latinoamérica en plena pandemia, cuando lo que nos salvó fueron las vacunas. Correcto, una mirada absolutamente a contrapelo de la ciencia, inventando remedios que nadie había validado a nivel científico, negando el uso de la mascarilla en un país de cientos de millones de habitantes, con aglomeraciones, con ciudades, verdaderas megápolis donde la gente vivía muy apretada. El gobierno hizo lo peor que pudo hacer. ¿Para qué vamos a hablar del mundo de la Amazonía, ¿cierto? De los pueblos. La mayor deforestación en la historia de Brasil a cargo de una persona que también niega el cambio climático. Correcto, con fenómenos como... Todo el mundo habla de la Amazonía como una especie de pulmón del mundo, ¿cierto? Un país que históricamente muy conectado con el tema medioambiental, retroceso absoluto con el gobierno de ultraderecha de Bolsonaro. Pero lo bueno es que ya pasaron por eso, sentaron cabeza, ¿cierto? Volvió la cordura a ese país.
Y quizá, ojalá, ¿cierto? En un ejemplo de lo que nos espera, a lo que esperamos Que vamos siguiendo los que pasos. vamos siguiendo esos pasos. El presidente Bolsonaro terminó como esperamos que terminen todos estos presidentes ultraderechistas que están arrasando con el mundo. Por supuesto, está hoy día con un brazalete en la tobillera hoy día Bolsonaro, sí. Un piernalete. Él fue condenado recientemente precisamente porque cuando llega Lula, que es una visión absolutamente contrapuesta, fue de vuelta. Aquí lo metieron preso, ¿eh? Sí, también enfrentó cárcel en su momento. Bolsonaro, molesto, como le ocurre a mucha esta gente de ultraderecha, con el resultado adverso en las urnas, Hitler se entera de que no halló nada mejor que convocar a una suerte, de hecho fue demostrado en la justicia, un intento de golpe para que el amigo Lula no asumiera, algo muy parecido a lo que hizo Donald Trump también en el Capitolio en Estados Unidos. locos con casa. Exactamente, cuando les gustan los resultados, los respetan, cuando no, están dispuestos a lo que sea, y por eso Bolsonaro hoy día ha enfrentado a la justicia. Lamentablemente su hijo está haciendo una campaña internacional de la mano de Donald Trump para deslegitimar este tema, pero ¿sabes qué? De nuevo, Ojalá que alguien nos advierta, alguien que haya pasado por eso en Brasil no pueda. correcto, no nos crea a nosotros, amigo televidente, no nos crea a nosotros, creámosle a un chileno que lleva varias décadas habitando 40 años. en Brasil, y él, conocedor muy del detalle de lo que está pasando en Brasil. Él se llama Ricardo Leighton, es un chileno que está vecindado en Brasil hace varias décadas, y le pedimos también que nos contara cómo fue esta experiencia de vivir bajo el alero o bajo el paraguas o bajo la sombra de un gobierno de ultraderecha, y esto fue lo que nos contó. En ese gobierno fascista, el resultado de lo que él dejó más de 750.000 muertos, porque en un momento él mismo prohibió al Ministerio de Salud de informar de las muertes acontecidas en hospitales, en las casas o en los lugares descampados, como en los lugares de los indios, etc. Hasta ese extremo se llegó en la maldad humana. Oye, preocupante cómo en Chile no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en todo el mundo. De hecho, estamos como con temor de que no suceda lo mismo que está ocurriendo en todo el mundo, que también no es una cosa que salió de la nada. Todos estos sucesos históricos tienen como cierto ritmo, cierto vaivén. Recordemos que nosotros también tuvimos nuestro propio proceso que replicaba un fenómeno global. Los chalecos amarillos en Francia, el movimiento Me Too o el Black Lives Matter en Estados Unidos. Oye, los que acampaban en Wall Street, ¿te acordás? Sí. Son fenómenos, ¿cierto?, que también llegaron a Chile a través del estallido social, ¿cierto? Que fue como nuestra revolución, nuestro punto de inflexión en la historia más reciente local, al menos en Chile, y que también, ¿cierto?, tiene como este efecto de rebote, este avance de la ultraderecha populista, quizá de estas copias que yo te decía de los partidos que ya han gobernado en otros países. No sé si te acuerdas tú del Team Patriota, con estos aprietes que hacía el Pancho Malo, que en ese tiempo nosotros nos encontramos rasca Y ridículos, pero que ahora parece que es lo común. como en la norma. Sí, yo coincido contigo después de este panorama internacional que vivimos hoy día con Estados Unidos, con Argentina, con Brasil. Nos toca aterrizar en Chile, y para muchos, al menos nos ha ocurrido en la conversación previa a este programa, por eso quisimos hacerlo, estas cosas que parecían tan lejanas, tan ajenas, Tan kuma. y tan ridículamente poco deseables para nuestro país, hoy día nos están golpeando la puerta, la ventana, están sacudiendo el escenario político, y si le preguntamos a las encuestas o revisamos las encuestas, hay altísimas probabilidades de que sea una mirada de derecha, y dentro del espectro de la derecha, de la ultraderecha, quienes lleguen al poder en Chile a través de las urnas, que es el fenómeno que hoy día nos llama la atención, ¿cierto? Como históricamente todos estos gobiernos a veces recurrían a la fuerza, a los golpes de Estado, a los milicos, hoy día lo hacen a golpe de voto, a golpe de urna,
Sí, pero con una campaña, digamos, bastante potente en redes sociales, repleta de fake news, ¿cierto? De matonaje. Donde nos han faltado calificativos bastante gruesos y bastante groseros. El tema de... dale. Que no son calificativos, que sé que es lo que tú vas a decir, que provengan de ciudadanos comunes o de estos bots, ¿cierto? De este director de Canal 13 que andaba escondido diciendo... Patito verde. Esta gente. No es gente que a través del anonimato cobarde lo está diciendo, sino que son gente que tienen... Con nombre y apellido, voceros de candidatos, ¿no? Hoy han tratado de atorrante al gobierno actual. Un goma de Matei, que Matei uno esperaría que fuera más moderada en este avance de la ultraderecha, ¿cierto? Para conseguir por lo menos algo de racionalidad en ese segmento. Que era la apuesta que ella planteó de un comienzo, ¿no? Cómo diferenciarse de estas miradas más ultra. Pero yo creo que contando los votos o mirando los sondeos de opinión, Matei se ha dado cuenta de que el negocio no le está rindiendo y que hoy día las candidaturas que crecen en la derecha son precisamente las que buscan llevar más al extremo el argumento, con un Kaiser que está hoy día agarrándose por los medios a través de declaraciones contra los hermanos bolivianos, con un Kast que ya no ahorra epítetos contra el gobierno, y con visiones, diría yo, sí, dale. O sea, también uno de los gomas de Castro fue que trató de atorrante ¿a qué? ¿Atorrante? Oye, Parásito, el asesor. El Parásito. Y que era un botón que no encima a trabajar. No seamos gordofobos. Oye, pero contradictorio absolutamente. Es que sabéis que hay una paradoja ahí, ya lo decía tú al comienzo del programa. Históricamente el Estado ha sostenido el fascismo. Hoy día, a la ultraderecha pareciera que tienen alergia al Estado, pero si tú despejáis un poquito, todos chupan la teta del Estado, familiares. Hoy día Kast tiene todos estos candidatos que son familiares de ellos. Tiene Kast, ¿qué trabajo ha hecho? Oye, ¿cuántos aportes hizo en el Congreso? 16 años en el Congreso, no presentó proyecto alguno, nunca llegó a acuerdos con nadie. Realmente es una mirada bastante contradictoria también en ese sentido. Y dentro de los puntos que más llamaba la atención y que yo creo que le han funcionado como un boomerang, tiene que ver con esta mirada anti-Estado, con la idea de recortar el gasto público, mientras menos gaste el Estado, de echar para la casa a los parásitos, que se supone que todos los trabajadores públicos desde esta mirada son operadores políticos que no trabajan, no sé. Se supone que está lleno de parásitos. Este loco nunca ha ido a un sapo, nunca ha ido a... No conoce la garrapata, nunca de ser fiela. Y entonces es interesante ver ese foco de cómo estos 6.000 millones de dólares que se han construido como un discurso. Porque él anunció como gran propuesta que reducir 6.000 millones de dólares. Exactamente. En gasto fiscal. Pero nadie no ha podido explicar de dónde lo va a sacar. Y sumando 2 más 2 en una economía como la chilena, 6.000 millones de dólares implican necesariamente e inevitablemente recortar programas sociales. Eso es sumar 2 más 2. Los más pobres. Entre ellos la salud, la educación, el tema de las pensiones, y el debate se ha trasladado al Congreso con la ley de presupuesto, donde la oposición se ha puesto en bloque para bloquear todo lo que es el debate del presupuesto del próximo año, y es de nuevo de perogrullo que si los recortes son de esta magnitud, es inevitable que lleguen al gasto público y al gasto social. Pero ¿qué pasa cuando un irresponsable como Kast llega al gobierno y ejecuta lo que dijo que... Miremos a Argentina. Preguntémosle a Porque en Argentina pasó lo mismo, llegó con la promesa con la motosierra, etcétera. ¿En qué se ha traducido ese ajuste del gasto público? Preguntémosle a Pablo Leal, que está desde Argentina y que nos va a contar cómo ha sido el impacto de cumplir con esta promesa, si es que se puede cumplir, de recortar el gasto público en la magnitud de que se plantea. ¿Se ha notado el impacto de la ultraderecha en este país? Básicamente el aumento impensado de todos los productos, incluso de productos esenciales. El aumento de la carne, el aumento de los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el aumento también de servicios como la salud privada, de nombre prepagas, donde no hay una suba paulatina, sino es que como mucho libertades para el aumento. Después también se nota mucho en la quita de subsidios. Se quitó el subsidio al transporte, a algunas carnes, a medicamentos, a los cuidados paliativos de la gente con cáncer, educación desfinanciada, y así, en eso se ha notado fuertemente, y en la pensión de los jubilados. Ya, así es que como nos queda claro con los testimonios que hemos recogido, ojo con las promesas, porque en campaña todo es prometible, todo se ve a la vista. Oye, y como ya dijimos que se corrió un poco ya el cerco de qué es lo que es tolerable estúpidamente hablando,
han habido cada propuesta, ¿cachai? Que han sacado nuestros candidatos propios de acá de Chile, Ya ni siquiera mirando para afuera. ni siquiera mirando para afuera. Oye, hemos escuchado cosas junto con lo que ya hablábamos, esto de recortar 6.000 millones, que no se sabe de dónde se van a poder recortar 6.000 millones. Han habido propuestas como, por ejemplo, que las personas migrantes irregulares que vayan a ser deportadas paguen de su bolsillo la expulsión. ¿no? Yo no- Y que voluntariamente vayan a tomar el avión, que los va a llevar quizá para dónde, con su plata. Oye, otras pelas de cable, unas cárceles flotantes, ¿escuchaste por ahí? Una cárcel, barco, comprar barco y convertirlo en cárceles. Qué pelotudo. Ah, ya sé, ya me acuerdo quién fue. Oye, el otro Kaiser lo escuché hablando unas pelas de cable acerca de una bravuconada contra Bolivia, acerca de estos autos que se roban en Chile y que llegan allá, confundiendo el tema, porque en Bolivia no todos los autos chutos que le llaman allá son autos robados de Chile, también son autos importados, pero que de manera irregular, echando la foca como que poco menos que confundiendo, confundiendo la capital de Bolivia, que todos sabemos que es Sucre, ¿no? Que no es La Paz, y el loco pelando el cable, unas amenazas ahí, ridículo. Oye, pero hay mínimo humanos, ¿cierto? Que uno da ya por supuesto superados, pero propuestas como, por ejemplo, reponer la pena de muerte, propuestas como poner minas antipersonales, que ahora ya son antiblindados en las fronteras que rayan ya en lo sádico y que son aplaudidos por la gente que, insisto, ya tienen corrido el cerco de lo tolerable intelectualmente. Ahora, diría yo hay un punto, sí, ¿por qué estas propuestas tienen agua en la piscina de la audiencia, de los electores? Y creo que tiene que ver un poco con una suerte de angustia, de desesperación, donde muchas personas se dan cuenta de que las soluciones que se plantean a nivel de la política tradicional no están llegando a solucionar el problema. O quizás- Entonces estas ideas disparatadas pareciera que son atendibles. Y muchas veces son también cosas que quizás la gente no entiende, porque cuando te dicen, nos vamos a salir de la ONU, a salir de la OMS, a salir de todos los acuerdos internacionales, la gente piensa que es porque esos son los que nos tienen quizás estancados social o económicamente. Que es un elemento común que hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Como estas teorías conspirativas, conspiranoicas, las miradas globalistas, la ONU y el proyecto, ¿cómo se llama? 2030, no sé, que nos tiene... Agenda 2030. La Agenda 2030 que nos tiene esclavizados bajo una pseudo potencial dictadura gay, medioambiental, unos delirios que realmente son alimentados por propuestas que yo estoy seguro los candidatos saben que son inaplicables, saben que no tienen pies ni de cabeza, saben que no tienen financiamiento, pero igual las usan como anzuelos para incautos que finalmente en su angustia o su desesperación creen que por ahí podría venir alguna solución. Yo le preguntaría a alguien del futuro que ya vivió por esto, que nos explique más o menos qué sucede con este tipo de cosas, que nos den un consejo. Le pediría, volvamos a ver a nuestra amiga Mara. Sí, vamos a ir a Mara Mallorquín, que está en Argentina, que es argentina y que desde Buenos Aires nos habla un poquito de este tema de las promesas que uno las ve como muy disparatadas, pero que finalmente terminan encontrándose con una realidad muchas veces distópica. Vamos a ver el testimonio de Mara. Cuando estábamos en el proceso electoral de 2023, muchos de los compañeros, compañeras y personas en general decían que todas estas promesas de orden mano dura, orden macroeconómico, de negación de los derechos humanos que prometía Javier Milei, todas estas promesas no iban a poder ser posibles, que no lo iba a hacer y que era una estrategia electoral. Nuestra recomendación para ustedes que están próximos al proceso electoral es que no subestimen a la ultraderecha. Lo pueden hacer y lo pueden hacer además porque están apoyados por poderes económicos, por el poder económico internacional, por los líderes de ultraderecha y porque se sostienen también en las debilidades de nuestros propios estados que no hemos podido solucionar a lo largo del tiempo. Complicado lo que nos advierte Mara, porque al parecer nosotros vamos inexorablemente e irremediablemente rumbo a ese camino que parece que estamos condenados a... Esta crónica de esta tragedia anunciada de la ultraderecha. Pero ¿cuándo empezamos a irnos al carajo? ¿Cuándo se jodió todo esto? Jodió todo?
Sabes que yo tengo quizá una teoría y que también tiene que ver con un poco de autocrítica a quienes no pertenecemos al mundo de la derecha, porque quizá esta tolerancia a la estupidez o este ensalzamiento incluso a la estupidez tiene su origen en nosotros mismos. Oye, no son pocos los que plantean en una mirada crítica, que yo creo que es muy necesaria, la autocrítica también, qué tanto de la incompetencia, de la falta de visión, del marearse con cierto vértigo progresista, ¿no? En algún momento lo que se ha llamado también estas miradas como Woke o de, ¿cómo le llaman esto? Como de las cosas identitarias. ya. Terminaron como arrinconándonos en un espacio donde estábamos todos súper convencidos de que esto era lo necesario, mientras la gran mayoría de la ciudadanía vivía ajena a estas reflexiones elevadas de conceptos medioambientales quizá un poquito llevados al extremo de los huertos urbanos. Qué tan ridículo fue en su momento el uso del todes, en el que hay que hacer la autocrítica. Mucho del mundo progresista o de la izquierda pensó que este era el camino donde las grandes mayorías iban siguiendo a esta élite iluminada, y llegó un momento en que miramos para atrás y resulta que la gente estaba mucho más preocupada de que no la cogotearan, de que no enfrentara situaciones de la economía doméstica cotidiana. Claro, porque es súper fácil criticar a la gente que va a votar por esto delirante, pero los delirios por los que nosotros también votamos en la Convención Constitucional, recordemos que elegimos personas que tenían como gran mérito disfrazarse de dinosaurios, de Pokémon, de enfermo de cáncer incluso. Tuvimos cosas que ahora, visto en retrospectiva, era bastante vergonzoso. ¿Te acuerdas de esa ronda que hicieron a la Pachamama en la convención, o la misma instalación de la Convención Institucional? Oye, digo yo, ¿cuántas personas creyeron que esto de interrumpir el himno nacional era algo deseable? ¿Me cachai? O sea, son cosas que muchas veces la élite intelectual de la izquierda tiende a menospreciar, pero que finalmente las personas terminaron pasando la cuenta, y mucho de esta fiebre que nos iba a llevar a una deconstrucción absoluta de nuestra sociedad, impulsado también, hay que decirlo, por una campaña del terror, con mucha fake news de parte de la derecha, que dio amenazado el negocio y se jugó todas sus fichas también. Iban a cambiar la bandera, iban a cambiar no sé qué. Mucha mentira, pero hay que decir... Iban a quitarnos las casas. Escúchame, que son mentiras que por sí solas no habrían funcionado si no hubiese también de la mano de un absurdo, que lo hizo completamente verosímil. Pues. Correcto, y que yo creo no son pocos, insisto, los que finalmente piensan que este monstruo, esta amenaza de la ultraderecha ha sido nutrido también por una izquierda que se disoció de los intereses cotidianos de la ciudadanía y que finalmente, haciéndole ridículo también en su espacio, terminó diciéndole a la gente: esta gente acá, este circo que se armó, ¿cierto? Hay que contrarrestarlo con visiones absolutamente opuestas, y también hay reflexiones que plantean que esto es muy de la física, ¿no? A una fuerza se le opone una fuerza similar en sentido contrario, y esta revolución que en algún momento se planteó traía implícita una contrarrevolución conservadora, que es la que hoy día nos está amenazando. Mira, yo creo que hubo dos experimentos que fueron los dos procesos constitucionales que pueden servir como una especie de resumen o advertencia de lo que podría ocurrir si gana la ultraderecha. Afortunadamente, digo afortunadamente, ¿cierto? Porque evitó algo mayor cuando se eligió la Convención Constitucional, la primera. La lista del pueblo, ¿cierto? Y en los grupos más radicales de izquierda quizás eran los que tenían una gran mayoría. Pero después vino la opción de la segunda Constitucional, en donde fueron los republicanos y la ultraderecha los que tuvieron esta gran mayoría, y ambos demostraron que cuando el poder es absoluto, el delirio es máximo, ¿cierto? Y no son conductas viables. Lamentablemente, estas próximas elecciones presidenciales están y parlamentarias, ¿cierto? Tienen dos vueltas, pero las parlamentarias solamente tienen una vuelta. La vez anterior entró por primera vez una bancada republicana y PDG al Congreso. En esta ocasión es muy probable que en primera vuelta la derecha tenga una mayoría parlamentaria y que en segunda vuelta el poder sea absoluto, teniendo la moneda, teniendo el Congreso. De lo que estamos hablando en este programa especial hoy día tiene que ver con esas reflexiones de advertencia a ratos, ¿no? De ver lo que está en nuestras manos, resolver o no. Y también quisimos hacer una mirada hacia afuera de Chile. Le preguntamos de nuevo en este viaje como de al futuro a nuestro gran amigo Héctor, desde Argentina, para que nos comentara y nos hiciera alguna especie de recomendación. ¿Qué le podría decir a los chilenos que van a enfrentar un proceso electoral
y que, viéndolo en retrospectiva, ellos ya vivieron, ¿qué nos podrían recomendar y qué cosas hay que poner atención en este proceso electoral? Este es el consejo que nos mandó Héctor Esquefino desde Rosario, Argentina. ¿Qué le puedo advertir yo al chileno que va a definir, va a votar ahora? ¿Qué le puedo decir? Porque tengo entendido que la ultraderecha se postula como opositor al gobierno actual. O como no opositor, pero como uno que va a dar guerra ahí. ¿Qué puedo decir? Que lo piensen 3 veces. ¿Por qué? Porque después es tarde. ¿Qué es mi opinión? Nunca elegir la ultraderecha. La ultraderecha lleva a la miseria, a la pobreza y a la riqueza de muy pocos y a la pobreza de todos. Esa es mi opinión. No voten a la ultraderecha. Lo que está en juego en estas próximas elecciones es mucho más que los próximos 4 años de gobierno, porque lo que está en juego es la batalla cultural. Lo que está en juego es el Chile y el mundo que estamos construyendo para las nuevas generaciones y frente al cual nos queda la disyuntiva, ¿no? O nos entregamos sumisos, cabizbajos, resignados a soportar esta oleada ultraconservadora, ultraderechista, o tratamos de hacer algo, un último gesto de dignidad finalmente humana, pensando en las nuevas generaciones y en qué mundo es el que queremos que habitemos todos juntos, porque no nos queda otro mundo, a menos que creamos en las bolas de Elon Musk y todas estas locuras acerca de viajar a otros planetas. Hasta ahora nos está quedando el planeta Tierra nomás. Yo veo más probable que vivamos como en los cuentos de la criada, si es que sale de esta corriente ultraconservadora ganando. Y en la batalla cultural, ¿qué crees tú que está en juego ahora entonces? Por ejemplo, insistir en el sentido común y en aterrizar las estupideces, los delirios. Ya no estamos en momentos de delirio. Los delirios que están quedando son los delirios de esta gente de ultraderecha que alucinan con otro planeta que no es el planeta de todos. No respondamos delirio con más delirio, ¿cierto? O por lo menos hay cosas que son transables, ¿o no? Oye, diría otro espacio de disputa cultural y de batalla, los espacios digitales hoy día dominados por las mentiras y los bots y las campañas de desprestigio. No caer en eso. La dignidad de las personas también se resuelve en cómo nos tratamos. Si la ultraderecha está usando estas herramientas tóxicas, no son herramientas para usarlas desde el otro lado. Creo yo que nos equivocamos cuando hay que responder con las mismas armas que están usando. Son armas que no son humanizadoras, que se sostienen sobre mentiras y sobre el desprecio finalmente de la condición humana. El medio ambiente, la ecología, el feminismo, las disidencias sexuales, ¿cierto? Son cosas que existen, son cosas reales. Yo creo que son espacios donde, o como lo planteo al revés, frente a una irrupción del conservadurismo que tiende a uniformarnos, más necesario que nunca, creo yo, es reivindicar las diferencias, la diversidad, lo hermoso que es no estar de acuerdo frente a un mundo en que todo viene bien distópico, todo dictado desde el gran hermano, donde el que se separa del camino recibe los castigos del infierno. Reivindicar esa visión de lo hermoso que es que no seamos todos iguales. Y sobre todo, por favor, haga lo posible. Nosotros lo hacemos diariamente. Tratemos de no ser estúpidos. Este es un llamado al sentido común, a abandonar las miradas extremas y sobre todo a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y no hemos querido abrir en este último capítulo, último capítulo antes de las elecciones, ¿no? En este especial. También, como ya lo notaron en voces desde otros países, queremos dejar como último llamado y recomendación a un chileno que está viviendo fuera, que está viviendo en Argentina, que viene del futuro, donde están sufriendo hoy día la irrupción de las miradas ultraconservadoras, de este neoliberalismo radical, ¿cierto? De este libertarismo, todas estas miradas que nos parecen lejanas, pero allá las están viviendo. Y esta es la recomendación que Pablo Leal nos hace frente al próximo proceso electoral. ¿Qué le podemos advertir? Básicamente que tenga cuidado con los conceptos, con estas ideas atrapantes de concepto de libertad, que vote con conciencia de clase, que vote pensando en el mañana y en el hoy, y cómo puede impactar esa decisión en todos nosotros, ya sea los chilenos que estamos en el extranjero como los chilenos que están en Chile.
Yo creo que ahí radica la advertencia. Que tenemos que votar por gente que por lo menos siento que pueda tener un proyecto más acorde a nuestras propias realidades que a la de un empresario o de gente que toda la vida ha vivido del Estado, como es el caso de los CAST o demás. O sea, que tenga cuidado, que no se confíe de esa gente. Bueno, y después de esta recomendación hemos llegado al final de este capítulo especial de política, de contingencia, de esta mirada global, de la cual no somos ajenos, porque somos de Valparaíso, pero habitamos un mundo a ratos convulsionado, a ratos amenazante, donde las miradas ultraconservadoras de ultraderecha, protofascistas, parecen rodearnos e instalarse como el nuevo normal. Hicimos este gesto hoy día, Boris. Hicimos lo posible, le trajimos gente del futuro a advertirle que a todos sus manos le pedimos por favor que sean responsables, por favor. Elimine la estupidez. Las redes sociales están llenas de bots que están manipulando el algoritmo para que usted crea esa fake news que le están metiendo de que la Tierra no es redonda y cosas así. No haga estupideces. Si usted es candidato, si usted es candidata y está en contra de este avance ultraderecha, no se le ocurra terminar en Valparaíso una campaña sacándose una bandera del poto. Evitemos las cosas que estén más allá del sentido común y sobre todas las cosas quiero insistir en la idea de perder el miedo a debatir estos temas en la casa, en la confianza, con los amigos, en la pega. La política es esto, la vida en la polis. ¿Cómo me afectan las decisiones que tomamos la gran mayoría en nuestra vida cotidiana? Y en esos espacios yo reivindico el derecho a no estar de acuerdo, a discutir con la familia. Esto de que en la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Pues son los grandes temas. No, perderle el miedo al disenso, no está mal no estar de acuerdo. Lo que está muy mal es guardarse estas opiniones y porque hoy día está de moda o es masiva la irrupción de la derecha y de la ultraderecha, el resto de las posiciones pierden sentido. Todo lo contrario, son más necesarias que nunca. Así es que, Boris Kuleva, no sé si cumplimos el objetivo hoy día. Quisimos abrir voces, traer voces del extranjero, del futuro. Quisimos salvar el país. Quisimos salvar la democracia. Probablemente no lo vamos a lograr, pero nos quedamos con la conciencia tranquila de haber abierto este espacio para debatir, para conversar, para plantear estas visiones. Y usted en el futuro vea este programa y diga cómo no les quiere hacer caso. Al menos nosotros vamos a decir algo muy odioso, se lo dijimos, ¿ya? Y nos quedamos tranquilos con esa conciencia desde esta mirada periodística de Valparaíso de aportar estos temas. Siguen en las próximas semanas capítulos especiales del plan, no se los pierdan. Estamos en plena serie de capítulos especiales. Quiero mandar un saludo, disculpo, un agradecimiento a Espacio Prat que nos prestó este lugar para poder hacer este programa especial de política. Y quiero también agradecer a los amigos de Apátrida Studio que sostienen toda esta mirada audiovisual de calidad que nos estamos acostumbrando, nos estamos malcriando acá en el plan a contar con esta buena imagen, buen sonido. Depende de nuestro amigo de Apátrida Studio. Bueno, y a toda la comunidad de Valparaíso, a nuestros televidentes, gracias a la ONU, vaya a votar, vote como corresponda, sin miedo, con conciencia de lo que viene para el futuro. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.